¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su podcast Fit Masters. El día de hoy me siento muy contento y me congratulo con la presencia de Aldo Díaz, quien es presidente del Consejo de Profesionales de Energía Fotovoltaica de México. Sin más preámbulo, quiero darle la más cordial bienvenida a Aldo Díaz aquí a su podcast Fit Masters. ¿Qué tal Aldo? Sea bienvenido a tu podcast Fit Masters. Alan, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, gracias por la invitación y gracias por el honor de conocerte y de estar acá con ustedes. Gracias a ti por aceptarnos aquí en tus instalaciones, en tus oficinas. Y quisiera ahora sí entrar de lleno al tema que nos ocupa, que es controversial, que genera cierta discordia entre generaciones, tal vez cuestiones de idiosincrasia en cuanto a México y Latinoamérica, incluso yo me atrevería a decir que es una cuestión de hábitos, una circunstancia de conductas tal vez, y es el fin del mundo. El hecho de por qué habemos personas que creemos que esto nunca va a pasar, que el calentamiento global es una utopía. Quisiera que nos abordaras más respecto a este tema, amigo. Amigo, con gusto. La clave es sencilla. Mira, yo tengo 39 años y eso quiere decir que no soy tan viejo, ¿ok? Pero en mi vida yo he escuchado unas 10 o 12 veces que el mundo se iba a acabar. En el 2000 nos dijeron que las máquinas iban a poseer a los humanos y que se iba a borrar el mundo. En el 2006 nos dijeron que los mayas lo habían predicho. En el 2008 que Nostradamus había predicho un ataque global, que un cosmos iba a llegar y iba a matar al mundo. ¿Por qué hoy en día tenemos que creer en el calentamiento global si lo hemos escuchado una y otra vez que el mundo se iba a acabar? ¿Sabes? Dejamos de creer en fantasías. Sin embargo, 26 premios Nobel, científicos ganadores del premio Nobel, más de 250 científicos en el mundo han dicho que la humanidad, el problema más grande que tiene hoy en día se llama calentamiento global. Y no lo creemos, y tiene razón el por qué no creemos. Uno, porque nos han dicho muchas veces que el mundo se iba a acabar antes, porque esto tendría que ser nuevo. Y dos, porque no lo vemos realmente. No vemos una gran amenaza como puede ser que nos caiga un satélite o que nos caiga un ovni. Hay señales de que ahí está el calor de todas las ciudades, hay un presentimiento grande y lo hemos visto en pequeños espacios o en otros países en donde ha sucedido, pero no con nosotros. Por eso no lo creemos. Y además de que no lo creemos, en la idiosincrasia mundial, porque es un problema mundial, ha habido algunos problemas. Por ejemplo, se hizo una encuesta a nivel mundial para preguntar a la gente si creía o no en el calentamiento global. Y la primera respuesta fue no. Eso no existe. Es un fantasma, es como Gasparín. Y si existiera, se les preguntó, ¿cómo lo contrarrestarías? Y la mayoría de la gente en el mundo, Alan, en el mundo dijo, bueno, si realmente fuera un problema, los americanos harían un equipo a lo Armageddon con la mejor gente del mundo y solucionarían el problema. Esto es gravísimo, porque aunque tuviéramos una máquina hoy que quitara todo el CO2 del mundo, tardaríamos 10 años en recuperar lo que tenemos al día de hoy. Es decir, no es una solución fácil. Pero el mundo cree que el problema del calentamiento global es, pues hagamos algo, traigan a los científicos del mundo, hagamos medicinas como en el COVID y resolvámoslo. Y no va a ser así. Entonces, no solamente no lo creo, sino que no tengo ni idea de cómo resolverlo. Y este problema, que además es mundial y nos afecta a todos, pues ahí está, y ha habido pequeños cambios o grandes daños en algunos países, por ejemplo, como en Pakistán, que se les inundó el año pasado, y hay 33 millones de refugiados, 33 millones de refugiados. Si estás en México, es del tamaño de Guadalajara y de Monterrey, y de Yucatán, de gente que no tiene dónde vivir. Y sin embargo, esas noticias no nos alarman como... no sé, como que se cayó Biden en la mañana, ¿sabes? Le damos prioridad a otras noticias que además no las creemos. Eso es lo que está sucediendo en el mundo y es el gran panorama del calentamiento global. Creerlo o no, pues ni siquiera depende de ti, depende de qué tan interesado estás en tener una continuidad de vida. ¿Desde cuándo la conciencia de las personas, o del humano, o de la ciencia, tiene conocimiento de esta cuestión que contraviene la vida, la especie, los seres vivos, las plantas, incluso hasta las bacterias, los virus, ¿no? ¿Desde cuándo tiene a lo mejor una hipótesis, teoría, tesis de que esto está sucediendo, de que los polos están aminorando su extensión? ¿Cuándo tenemos conocimiento de esto, mi estimado? Realmente desde hace muy, muy poco. Si tú te acuerdas, porque creo que eres más o menos de mi edad, Sí, claro. si quieres tú decir tu edad ahorita en cámara la dices, pero cuando yo era joven nos decían que había que cuidar el agua, que el agua no se iba a acabar, cosas así. Y la gente que tiene más o menos mi edad recordará que alguna vez nos dijeron que no podíamos usar Aquanet, que era un producto que sobre todo se usaba para el pelo porque te acababa la capa de ozono.
¿Hace cuánto que no escuchas de la capa de ozono? Bastante. Ya se acabó la capa de ozono, ya no tenemos capa de ozono, eso ya fue. Entonces, desde hace muy poco, que es el Acuerdo de París, los países se comprometieron, prácticamente todos los países, a decir, bueno, nos estamos acabando esto. Y año con año, digamos desde el 2004 a la fecha, hemos roto todos los récords año con año. Todos los récords de calentamiento global o de daño global. ¿A qué me refiero? Pues a deslave en hielo en la Antártica, a cambios globales de calor. Para ponerte un ejemplo, la semana pasada en Shanghái, jamás en la historia de Shanghái, y que se tienen registros desde hace más de 120 años del calentamiento, nunca se había tenido ese calor como la semana pasada. Entonces, ¿desde cuándo los medimos? Pues depende. Los chinos que miden todo, tenemos 120 años diciendo, hey, esto nunca había pasado. O de repente tienes temperaturas de 42 grados centígrados en Europa, nieve en Hawái. ¿Cuándo pensabas que iba a nevar en Hawái? ¿Cuándo pensabas que iban a tener 42 grados centígrados los noruegos? Nunca jamás en la vida. Entonces, estos pequeños cambios nos hemos dado cuenta a manera paulatina, pero tenemos recientemente estos abruptos cambios mundiales. Ahora estamos en Guadalajara y para ponerte un ejemplo, hace algunos años en Guadalajara tuvimos una lluvia que teníamos 39 años que no teníamos esa cantidad de agua tan rápido y tan grande. Y ninguna ciudad está preparada para inundaciones de ese tamaño. Los daños son catastróficos. Vamos a seguir viendo estos daños de manera paulatina, pero es 10, 12, 13, 14, 15, 20 años que los empezamos a ver. Antes no los teníamos. Pasamos 2000 años como historia de la humanidad que no teníamos estos cambios abruptos de temperatura. La pregunta es, ¿por qué los tenemos? ¿Crees que podamos nosotros como humanos, especie como tal, el ser vivo pensante, generar a lo mejor algunas alternativas en las cuales pudiéramos reducir el daño inminente que ya tiene el planeta, incluso incentivar a generar mejor conductas o actitudes de las personas, como el no tirar basura, como el reciclaje, como que los gobiernos, si bien es cierto, como mencionabas en el Acuerdo de París, pues evitar ya automóviles con gasolina, irnos más a cuestiones de energía eléctrica, eólica? ¿Qué pudiéramos plantear, digo, tú que eres el experto, para aminorar aunque sea la situación o la hecatombe que pudiera venirse, ¿no? Hay tres características muy rápidas. Una es que nuestra generación, digamos de los 25 a los 40 años, no creemos en el calentamiento global. No hay más, punto. Nos han dicho que el fin del mundo está ahí. Y creemos además que el mundo se puede salvar con características básicas. Decíamos, la gente se siente bien cuando no, dice sin popote, por favor. Salvaría unas tortugas. Y realmente hay un sistema de satisfacción de que el no usar un popote es realmente algo muy bueno para el planeta. La verdad es que no, al planeta no le importan los popotes, hay daños mucho más grandes al respecto. Y otras generaciones, las más chicas, todavía no son conscientes de lo que se van a enfrentar. Algunas personas sí, y en algunas partes del mundo sí, pero la mayoría de las generaciones centennial no tienen ni idea de lo que les avecina, ¿sabes? Y quizás no debería de importarles. Y a los gobiernos tampoco les importa porque no votan. Entonces, ¿por qué tendría que cuidar algo que a ellos ni siquiera les importa? Y a los que sí les importa no lo creen. Entonces, hay otro grupo de personas que dicen, oye, yo ya me di cuenta de lo que está sucediendo, ¿qué se puede hacer? Bueno, ¿qué va a pasar en el mundo? Si el mundo sigue como está hasta el momento del día de hoy, lo que va a pasar es que va a haber cambios gubernamentales muy fuertes que en algunos países ya los estamos viendo. Como que, uno, el consumo de carne. El consumo de carne es lo que más contamina en el mundo. No hay más. Alguien decía, oye, pero ¿por qué la carne? Bueno, porque uno tiene que ver porque cada vez hay más consumo de carne desproporcional en el mundo y cada vez se están quitando más árboles para hacer pasteos de vacas. Además, pues traerte un cortecito de una chistorra argentina, traértela desde Argentina es caro. Traerte un corte Angus de Estados Unidos es caro. El avión, la refrigeración y ese consumo desmedido a nivel mundial es insostenible para todo el mundo. En México tenemos la fortuna de que somos un país ganadero, entonces tenemos mucha carne y es rápido construirla. Pero en Corea del Sur, por ejemplo, pedir un pedazo de carne es carísimo. La mayoría de la gente no tiene acceso al consumo de carne. El otro son los niños. Si tú recuerdas, tu abuelo metían la mano al bolsillo y decía, tengo 5 pesos, déjame comprar un terreno. Nuestra generación ya no, la generación de abajo mucho menos. Entonces, tener hijos representaba también estabilidad económica.
y las generaciones de 30 años para abajo ya no quieren tener hijos. Los niños es lo segundo que más contamina en el mundo. Y afortunadamente hay una visión de decir, pues, si no tengo dinero, ¿por qué tendré que tener hijos? Sin embargo, en los países más pobres del mundo hay una población acelerada de hijos. Y eso también lleva a una contaminación global. Y la tercera, pues son los coches. Y todo el tema de los petrolíficos. Afortunadamente en el mundo, a partir de este año, las energías renovables tienen más inversiones a nivel mundial que las gasolinas o los eólicos o cualquier otro tipo de energía en el mundo. Llámese nuclear, llámese gas, llámese petróleo. Hoy en día las energías renovables están apostándole, o el mundo está apostándole a las energías renovables. ¿Por qué? No por un tema de rentabilidad de salvemos al mundo, sino porque es más económico hacerlo. Y esa economía, que es una economía más barata, está funcionando. México se comprometió a que antes del 2050, junto con Estados Unidos y Canadá, el 50% de los vehículos tienen que ser eléctricos. Hasta el 2050. Sí. El acuerdo de París era el 2027. Sí, pero hay un tema de producción. Incluso es decir, hasta Trump firmó en contra, ¿no? Decirle a toda la gente, deja de usar tu coche de gasolina y cámbialo por uno eléctrico, es un tema muy complejo. Sí, claro. No estamos preparados, no tenemos electrolineras para cargar los vehículos. Ni capacidad de pago. Ni capacidad de cambiar los vehículos. Entonces, tiene que haber un cambio paulatino en la producción. 2050, wow, es bastante. Y no solamente eso, sino todo lo que conlleva a poner una fábrica eléctrica. Alguien decía, la planta de Elon Musk en Monterrey. Está muy bien, pero no solamente es la planta de Elon Musk. Es todas las piezas y toda la maquinaria y toda la energía que se requiere de manera sostenible para dar a una planta del taller eléctrico. Ahora alguien me decía, oye, pero ¿de qué chiste tiene tener un coche eléctrico si la luz de mi casa se produce con carbón? Claro. Bueno, ayuda al menos un 50% a que empecemos a ver cambios de manera energética a nivel mundial. Es decir, sí ayuda. Te pongo un ejemplo muy tonto. La gente dice, yo no separo la basura porque de la basura se la lleva toda junta. ¡Ey! Sí sirve. México es de los países más grandes en Latinoamérica en la recolección de basura y el reciclaje de basura. Entonces, que tú la separes en tu casa, aunque parezca que no, claro que funciona. Solamente que no lo ves. Oye, a mí, bueno, me han surgido muchísimas cuestiones, mi estimado, pero una de las que más me hace resonancia de momento y si quisiera preguntarte es, si se tiene todo este conocimiento, ¿por qué será que entonces en los gobiernos, sobre todo en México o los que formamos parte del TME, incluso hasta Latinoamérica, generamos como esta ignorancia, esta discordia? ¿Será más bien por las cuestiones en cuanto a políticas públicas, como tú bien mencionabas, respecto a la democracia? Porque hoy día, por ejemplo, el gobierno en turno, a nivel federal, no hace prelación en cuanto a las energías renovables. Incluso tampoco fue una cuestión de campaña antes de elegirse de presidente. Ya estamos en 2023, ¿no? Han pasado 5 años en esas cuestiones. ¿Por qué será? Digo, la disyuntiva es, ¿será porque no genera una cuestión de remuneración económica? El petróleo, los hidrocarburos generan pues mayor ingreso a las arcas del gobierno, a los ingresos federales, y a lo mejor las energías renovables generan menos beneficios, menos utilidad, y tal vez esa sea una principal precursión para que no se incentiven estas políticas públicas. Lo tienes clarísimo. Es decir, México no es el único que sufre de esto. Prácticamente el mundo está sufriendo de política pública por 2 razones. Una, porque los grandes inversionistas y las grandes empresas necesitan ser rentables. Si tú llevas a cualquier empresa y le dices, vamos a traerte un plan de innovación que ayude al medio ambiente, la visión del empresario es cuánto me va a costar, no cuánto voy a invertir. Es decir, pensamos que todo lo que tiene que ver con sustentabilidad o medio ambiente es caro. Y en la mayoría de las veces, hoy en día lo es. Sin embargo, hay nuevas tecnologías que están apostando a abaratar los costos en el modelo sustentable. Pero hoy en día, ser sustentable sigue siendo algo caro. Si tú quieres comprar un coche eléctrico, es más caro que uno de petróleo. Siempre. Es así. Entonces, no es tan rentable hacerlo. Y en cuanto a política pública se refiere, particularmente en México, imagínate que México diga, pues sí, sabemos que Pemex es el principal proveedor de inversión en este país, vamos a quitarlo y a cambiarlo. ¿Quién se avienta ese zapato al pie? ¿Sabes? Nadie, ningún político jamás lo diría porque tienes una crisis económica en 2 segundos. Tendría que haber algo que le llamamos transición energética, es decir, vámonos de poquito haciéndolo. Sin embargo, requiere grandes inversiones que no todos los países tienen. México en los últimos 4 años cerró cualquier inversión financiera.
hasta antes de esta administración, México había roto la producción más barata energética a nivel mundial con paneles solares. ¿Por qué? Porque México es el tercer país en el mundo que más irradiación solar recibe. Entonces México dijo, vamos a poner paneles solares, hagamos producción energética muy barata y listo, le damos. Y México rompió los récords del mundo. ¿Qué pasó en esta administración? Que esta administración dijo, vamos a proteger a Pemex, porque si seguimos produciendo energía barata con sol, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin dinero. Sí, claro. Y era cierto, no ayuda al medio ambiente. Por eso Dos Bocas, por eso la otra refinería, claro. Los contratos con Iberdrola. Alguien decía, oye, pero estamos produciendo algo que va a dejar de funcionar. Sí, es cierto, pero al menos durante 4 años o 8 años o los años que dure esta administración vamos a tener dinero. Oye, pero estás contaminando. Sí, pero el medio ambiente y la política no van de la mano. Y ojo, reitero, no es un tema de México, prácticamente todos los países lo tienen. Todos los países que no son líderes en el mundo lo tienen. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los países de Escandinavia a nosotros? Que incluso ellos no tienen, bueno, tienen más invierno, más sol, más época, o sea, que tienen climas estratosféricos, y me refiero a muy extremos, ¿no? O tienes mucha noche o tienes mucho día. Y sin embargo son sustentables con lo poco que tienen, ¿no? Entonces, no más bien deriva a una cuestión de romper un paradigma en el hecho de que México, perdón que lo diga, pero tiene inmensidad de recursos, claro, como para poder ser autosuficiente en cuanto nos la aventamos, como tú dices, ¿no? Incentivamos una buena política pública, rompemos el chip de nos hacemos ambientalistas, está bien, y generamos a lo mejor mayor tracción con las nuevas generaciones mediante innovación, tecnología, incluso inteligencia artificial, en donde podamos generar a lo mejor un mayor producto o servicio en cuanto a energías, ya sea renovables, de hidrocarburos, solar, de agua, que también nos empieza a generar utilidad, ¿no? E incluso estos prototipos, pues los podemos vender a otros países, ¿no? O sea, ¿dónde está esa cuestión de incentivar nuevas creaciones, ¿no? O sea, perdón, creaciones, sí, claro, de los jóvenes, ¿no? Digo, porque si bien es cierto, esto me hace un poco de resonancia, mi estimado, en el hecho de que es como la nutrición, ¿no? Si te quieres alimentar sanamente, los productos que no tienen conservadores o tienen menos índices de grasas saturadas o de sodio son más costosos. Claro. Es lo mismo con los productos, por ejemplo, biodegradables, para sustituir al plástico, son más costosos. Entonces, a los índices de poder adquisitivo en México, la media, pues no te rebasan ni los 10,000 pesos, ¿no? Entonces, creo que ahí más bien sería hacer un ajuste como tú lo mencionas, pero ¿crees que estuviéramos en las posibilidades de romper ese paradigma? Porque mencionabas 2050. No sabemos si lleguemos al 2050, ¿no? Porque ya mencionaban que estamos ante la quinta revolución mundial, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Claro. Y pasa lo mismo que en las otras 4 anteriores, ¿no? Que la gente tiene el miedo, el caos, el me van a venir a sustituir. Cuando el incentivar a lo mejor las energías renovables, como todas las cuestiones de tecnología, pues nos adhiere más a ser seres humanos que a seres humanos, ¿no? Porque esa es una partitura que ni el Estado, ni incluso ni los jóvenes, ni los que nos preceden han manifestado, ¿no? El hecho de siempre estar, como le decimos en mi pueblo, ¿no? Talacheando las cosas, persiguiendo la chuleta, queriendo mejorar la calidad o incentivar las cuestiones de vida, ¿no? Pero no nos hemos parado, como tú bien mencionabas, a ver lo sustancial, ¿no? Porque siempre nos vamos a medidas correctivas y a medidas que nos impone el vecino o los vecinos del otro lado del charco, ¿no? Y no mencionemos las políticas que tienen en Asia. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes expresarnos ante estas pues, sí, vicisitudes que son latentes? Y más porque me refiero a que tú mencionabas, digo, tú eres el experto, 2050 es demasiado tiempo. El tema es que, el tema es más o menos así. Nuestra generación dice, 2050, ya estaré viejo, no me importa. O sea, ya voy a morir. Oye, pero tienes hijos. Bueno, ellos se rascarán sus uñas en lo que les toca vivir. ¿Por qué yo tendría que dejar de consumir carne? ¿Por qué yo tendría de hacer esfuerzos en el tema energético o en el tema sustentable? ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Por qué no puedo seguir mi vida si no tengo un riesgo latente? ¿Okay? El problema es que hemos visto cada vez más daños a nivel mundial por temas climatológicos, es decir, desde incendios forestales como los que hemos vivido en esta ciudad, que cada vez son más. Hemos visto grandes movilizaciones de gente porque hubo incendios fantásticos como lo de Los Ángeles, inundaciones
cambios en el medio ambiente, climas extremos como en Nueva York, que hubo menos 25 grados centígrados, cosa que nunca se había visto. Estos cambios que estamos viendo, ¿a quién afectan? Pues a la población más endeble. ¿Quién es? Que la población que no tiene dinero. Punto. Para un país como México, donde el 60% de la población no tiene que comer, hay mucho riesgo. O sea, el riesgo es altísimo. No es... Suena muy burgués decirle a la gente, por supuesto, compra un coche eléctrico. Es algo irreal. El 60% de la población de este país no tiene que comer. Y sin embargo es la población de mayor riesgo que se puede ver afectada por un cambio climatológico. Y además en México no tenemos un fondo ya de desastres. Ese fondo se acabó. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ante cualquier cambio climatológico que México tenga, vamos a sufrir más que prácticamente cualquiera en el mundo. ¿Por qué la gente no está interesada en este modelo? ¿Por qué la gente no tiene la conciencia para hacerlo? Porque no hay una política económica capaz de hacerlo y porque no hay un nivel cultural tampoco que promueva esta eficiencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estos hippies bañados que yo digo que somos, pues vamos y le decimos a la gente, hey, ten cuidado, o sea, acá hay algo. Piensa esto. Los grandes expertos en el mundo dicen que tenemos hasta el 2035 para cambiar, que ya hemos llegado a una etapa de madurez y que si no cambiamos, el mundo va a tener un 50% de posibilidades de existir antes del 2070. 2070 es nada. ¿Ok? Eso quiere decir que si tú tienes un hijo que nace hoy, ese niño tiene un 50% de posibilidades de tener la vida adulta que yo tendría. Sí, claro. ¿Estamos? Es decir, que si yo hoy tengo un hijo, a mis 39 años, ese niño mío tiene un 50% de posibilidades de llegar a mi edad. ¿De qué? Es un 50% de posibilidades. La pregunta es, ¿te subirías un avión que tiene el 50% de posibilidades de llegar a su destino? No. Porque entonces tendrás que tener un hijo. ¿O por qué la gente que tiene hijos no dice, hey, vamos a hacer algo contra el calentamiento global? No por mí, por mis hijos. Tiene que ver con el desconocimiento, tiene que ver con política pública, que a la política pública no le conviene, y tiene que ver con una falta de interés de nuestra generación. Si sumas las tres, pues tienes un problema muy grave. Eso, y que además no vemos al fantasma. Si ves al fantasma lo creerías. Pero como es un fantasma que va lento y que va de poquito, dices, está en otros países. Es normal. No, no es normal. Tener este calor no es normal. No es para nada normal. No estamos preparados. Y entonces va a haber un montón de problemas. Cáncer de piel, inundaciones, falta de economía global, alimentación. Un montón de problemas que vamos a empezar a afrontar. ¿Quién va a sobrevivir? El que tiene dinero, como siempre. El que no tiene dinero, lo siento, no va. Sí, pero aunque te quedes sin dinero, si tu planeta, tu madre no te da posibilidades para vivir, vas a tener que emigrar, pero no se encuentra otro país donde haya una posible vida como la que tenemos hoy día, ¿no? Claro, ¿y a dónde emigras? O sea, imagínate lo que pasó en Pakistán, reitero, 33 millones de personas tratando de emigrar a otros países porque no tienen lugar. Y entonces la gente dice, ¿y dónde está Pakistán? Pues está pegado a Irán, está pegado a India. Claro. ¿Quién los recibe? Pues no los va a recibir ni Dios. ¿A dónde se van? ¿A Europa? ¿A hacer qué? Son 33 millones. Cualquier país del mundo dice, yo no quiero a esta gente. Oye, mi estimado, ¿qué conocimiento tienes referente, por ejemplo, es muy controversial lo que te puedo mencionar, respecto a China? ¿Qué información tienes conforme a ellos? Porque si algo han mejorado en ese país, que si bien es cierto, tienden a ser pues comunistas, a tener periodos de dictaduras largas como Xi Jinping, pero hay pruebas, y se han mencionado mucho en los últimos días, que China ha erradicado la pobreza, que ha aumentado el índice de clase media. O sea que en China hoy día todos los chinos, los 1.000 millones de chinos, tienen para comer, tienen habitación, tienen sustento y tienen acceso a educación básica. Entonces, el hecho en que sus políticas públicas en cuanto a las circunstancias, porque, ojo, déjame hacer un paréntesis, bien mencionaban los expertos que si una persona tiene techo, tiene acceso a una educación, tiene una colonia limpia, o que, bueno, se le den sus servicios municipales, si tú quieres, medianamente, tiene mayores posibilidades de mejorar su status quo, es decir, de poder crecer en cuanto a calidad de conciencia, personal, incluso hasta económica y material, ¿no? No nos vayamos ya a una circunstancia social, porque si te distingues de los demás. Entonces, por ejemplo, yo quisiera que nos informaras respecto a China, que ellos hicieron un cambio sustancial en cuanto a la cuestión social y humana. ¿Cómo ellos perciben las cuestiones de energía? China es el productor
el productor, el fabricante y el consumidor número uno de energía solar en el mundo. Y también tiene una razón. China es el primer país en el mundo con más irradiación solar. Entonces, no usarlo es un error. Pues eres el número uno. ¿Cómo no usarlo? El 90% de los paneles fotovoltaicos que se producen en el mundo se producen en China. Es decir, de China para el mundo. Y los mayores campos solares que hay en el mundo los tiene China. Es decir, China está apostándole a la sustentabilidad, a la renovación a través de energía fotovoltaica porque puede y porque debe de. Es decir, lo está logrando. Claro que tiene otros problemas, como un montón de calor, y eso afecta a su población. Tienes un problema de salubridad por la ingesta de alimentos que comen los chinos. Y además el índice de población altísima, que no tienes... tienes a una persona tan pegada con otra que eso genera enfermedades de contacto. COVID-19. COVID-19, pero sucede lo mismo que en un crucero. Si a alguien le da gripa, se enferman 200 de gripa. Eso China no lo va a poder quitar. Tiene controles de la población muy fuertes y eso también les ha causado problemas porque tiene la tasa de abortos de mujeres más grandes que hay, porque tener un hijo varón deja más dinero. Entonces tienes problemas sociológicos también muy fuertes. Pero en el tema energético, China está apostando, está haciendo las cosas bien. China se está comportando como el líder económico mundial y lo está haciendo a través de política pública energética brutal. Es decir, empresa que no sea sustentable no lo va a tomar. Eso está haciendo China. Está haciendo política pública agresiva. Hablando particularmente de China, una de las causas que ellos estaban siendo criticados era por llevar el producto de China a Latinoamérica. Y estos costos no solamente infligían en altos costos de transportación, sino que también infligían en el tema de sustentabilidad de los barcos, de llevar barcos de China a Latinoamérica. Y se ha hablado en México de algo llamado nearshoring, que es, pues ya no tengamos la fábrica en China, pongámosla en México. México tiene 4,000 millones de dólares de inversión en el último año del nearshoring. ¿Qué quiere decir? Que los chinos ahora están produciendo acá. Y cuando vienen los chinos a producir a México, lo primero que revisan es el tema energético. No es qué energía tengo, sino también es qué tipo de energía tengo. Y hoy en día, una de las grandes barreras que tenemos en el nearshoring de México es no tenemos capacidad de implementar energía a tal capacidad sustentable en este país. Entonces, estamos sufriendo de eso, pero los chinos quieren hacerlo. Mi estimado, quisiera hacerte una pregunta aunando a esa cuestión. Por ejemplo, tú, desde la institución que presides, ¿sí has tenido esa recepción por parte incluso del Poder Legislativo, tanto local como federal? Es decir, la Comisión de Energía o la Comisión de Economía, que son los que pueden permitirte a lo mejor bajar a lo mejor un fondo para incentivar un proyecto, para incluso ver si algunos chavos o estudiantes puedan tener nuevas patentes que puedan potenciar las energías renovables. ¿Tienen esa sinergia con el gobierno? La tenemos, es decir, desde el Consejo de Profesionales de Energía Fotovoltaica tenemos relación con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores, con la Comisión Reguladora de Energía, con la Secretaría de Energía. Y quiero ser brutalmente honesto, durante los primeros 3 años de esta administración lo que encontramos fue un bloqueo Absoluto. Total y absoluto. Todo lo que le llamamos nosotros utility, que tiene que ver con campos solares, estaba borrado, se bloquearon inversiones, que hoy en día hay demandas por miles de millones de dólares de empresas canadienses, americanas, españolas que vinieron a invertir en México en campos solares y que el gobierno les dijo, vete y no te va a pagar nada. Y eso nos ha generado problemas en el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, a partir del último año ha habido un cambio de ideología social, principalmente avalado por el partido de Morena, en gobiernos en donde está avalado el partido de Morena, y se puso el campo solar en Sonora, se implementó uno de los campos solares más grandes en el mercado de abastos en la Ciudad de México, y ahí va. Pero lo que hemos visto es que en todos los gobiernos en donde está la oposición, es decir, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Yucatán, en todos son los principales a nivel energía solar de México. Es decir, donde más energía solar se ha puesto, Guadalajara, Nuevo León, Chihuahua, Yucatán, son estados donde no gobierna Morena. Y esto es por el crecimiento de los últimos 3 años. Esperemos que al menos hasta lo que termine la administración y la nueva administración decida cambiar y apostar por la energía solar. Creo que los jóvenes esperamos que este tipo de cuestiones y prácticas mejoren y se generen nuevas alternativas
porque en lo particular yo ahorita de momento no tengo hijos, pero sí quisiera en un momento determinado, si la vida me lo permite, tenerlos, ¿no? Digo, no, tampoco es como sea un fin para tu servidor, sin embargo, sí me gustaría, incluso mis sobrinos, que ya están aquí con nosotros, sí tengan la oportunidad de tener un mundo mejor, ¿no? Digo, Claro. eso es lo que yo esperaría, ¿no? Dejar las condiciones pertinentes y si no, porque es muy palpable y se entiende mucho conforme a las generaciones, sobre todo las centenarias, porque yo sí he escuchado de estos jóvenes decir, yo no quiero hijos, como tú me mencionabas al principio del podcast, por las condiciones climáticas que se iba a quedar el planeta. Pero entonces el punto no es en qué condiciones se encuentra el planeta, sino viene más de la cuestión intrínseca de los jóvenes, de decir, ¿qué alternativas tengo que generar para realmente sustentar lo que me queda, ¿no? O sea, trabajar con lo que hay y potenciar esas cuestiones. Y si bien es cierto, hay una película que se llama Mars, donde sale Matt Damon otra vez salvando, hay que ir a salvarlo, que él genera sus propias semillas de papa en Marte y genera, pues, fruta y verdura, bueno, más bien verdura para alimentarse, ¿no? Creo que pudiéramos aprender algo de esta película o de esta fantasía, pues, para mejorar, ¿no? Desafortunadamente, mi estimado, el tiempo es oro aquí en Feedmasters y tenerte a ti, híjole, ha sido un podcast exquisito, mucha información, mucho aditamento para quienes nos escuchan, para generar conciencia. Y antes de despedirte con esta gran emoción, quisiera que nos compartieras desde lo más interior y de todo tu ser y tu corazón, ¿qué consejo nos darías en cuanto al tema que nos ocupó hoy? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Mira, Reyes Heroles decía conocer y decidir. Es decir, primero para tomar cualquier decisión en tu vida tienes que conocer. No me creas a mí, no creas en el podcast, revísalo. O sea, métete a internet y búscalo. Alguien me decía, oye, pero ¿por qué yo no veo eso? Pues porque estás viendo Peso Pluma, estás viendo otras cosas. Métete de menos a Google y te va a aparecer qué es lo que está sucediendo en el mundo. No lo digo yo, no me creas a mí. Lo están diciendo premios Nobel, científicos famosos, 250 científicos en el mundo han dicho, hey, este es el problema más grande que tiene la humanidad. Cada año la Organización de las Naciones Unidas presenta un reporte y en este año pasado, de las 9 amenazas más grandes, de las 10 amenazas más grandes por las que el mundo puede sufrir una crisis económica y financiera, 9 tienen que ver con el medio ambiente. Es decir, cada vez corremos un riesgo más grande, pero no me creas, búscalo. Y después toma una decisión. Ese sería un buen consejo. Le agradezco por tenernos aquí en sus instalaciones, por brindarnos este espacio para poder compartir con todos los que nos escuchan. Al contrario, Alan, muchísimas gracias por el interés, gracias por la oportunidad de servirles. Síganos en nuestras redes, el consejo es su casa. Estamos encantados de resolver cualquier duda y de apoyarles con información. A mí me encuentran en @AldoDíaz en todos lados, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, lo que sea. Y el consejo de profesionales es @CPEF, también en todas las redes. CPEF, ahí estaremos encantados de servirles. Muchas gracias, esto fue su podcast Feedmaster.